Primero hay que definir lo que es un narcoestado, ¿verdad? Un narcoestado no es un país o una región o un estado o una región geográfica en donde se produzca marihuana o donde se trafique o se distribuya. No, para mí un narcoestado es cuando el poder de facto es aplicado por el crimen organizado o por la delincuencia. Que dicen que parece que yo tengo el don de la omnipresencia, que he estado en todos lados y conozco a todo el mundo. Pues lamentablemente ese es mi trabajo y sí he viajado por todas partes y he estado en muchos momentos históricos en la lucha permanente contra el narcotráfico en México y en el extranjero. He estado, que no lo crea la gente, pues todo está documentado. Y todos y cada uno de los relatos que proporciono te los doy con fechas. ¿Sí? Y yo no tengo por qué mentir, ni busco protagonismo. Simplemente estamos inmersos en una situación, en un momento histórico muy difícil para México y lamentablemente yo he participado en muchas acciones que han desestabilizado al país, entre ellas el narcotráfico, el narcoterrorismo, el secuestro, las extorsiones, y pues yo tengo que hablar de lo que yo sé, es mi obligación. Y bien, yo pienso que el narcoestado en México empieza cuando el crimen organizado toma las riendas del gobierno. Hubo una época, yo me hice federal cuando me corren aquí del estado en 1986 por los trágicos sucesos del 1 de enero de 1986. Lamentablemente para mis detractores y enemigos me caí para arriba. Me fui a la Policía Judicial Federal. Trabajé en Interpol, trabajé en la Dirección de Aprehensiones. Interpol no me gustó porque me metieron a investigar el tráfico de joyas arqueológicas. Y sí me gusta la arqueología, pero yo me gusta más la acción, por lo cual pedí mi cambio al grupo antinarcóticos. Yo siempre pertenecía al grupo Lince. Tuve comandantes muy famosos. Pertenecí un tiempo al Grupo Roble. Ojo, Grupo Roble era la columna vertebral de la lucha permanente contra el narcotráfico. En ese entonces, el Grupo Roble, que eran 30 comandantes regionales, todavía mandaban en México. El narco obedecía las órdenes, calmaban al narco, calmaban la violencia, calmaban ejecuciones. Hay un hito que a mí me parece que es cuando perdió el poder la policía. A todo el Grupo Roble, el doctor Carpizo, que pensó que manejar la Fiscalía General de la República era igual que manejar la UNAM, desapareció el Grupo Roble. Muchos compañeros del Grupo Roble, policías viejos, muy buenos, fueron asesinados, otros fueron descontinuados, fueron cesados de sus cargos, otros envejecieron. A partir de la desaparición del Grupo Roble, el crimen organizado remonta a la autoridad. Hay datos muy importantes cuando empezaron a ganar un poder y llamaron los reflectores a nivel mundial, obviamente en el 84 con el cártel de Guadalajara, el cártel de Guadalajara, que es creado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Don Neto y Carlos Quintero. Ahora, ellos crean el cártel de Guadalajara porque Operación Cóndor y Operación Pacífico, para destruir el narcotráfico y la producción de enervantes en Sinaloa, se implementa Operación Cóndor y Operación Pacífico. Yo participé en Operación Pacífico un tiempo y pasa el efecto cucaracha. Rompes un grupo criminal grande en Sinaloa, se atomizan en 6 grupos y uno de ellos forman el cártel de Guadalajara. Ahí cuando sucede la tragedia de Camarena y Avelar, el asesinato de la gente de la DEA, pero ahí remontan, ahí es un hito muy grande. Aquí en el 82 empieza a llegar la cocaína, por medio de la cocaína
y el dinero, el poder económico, el soborno, el compro de las voluntades de las autoridades se empieza a manifestar. Yo me acuerdo aquí la caída de Enrique Fernández Gastelum en el 82, se le cayó un avión en Salinas con 6 toneladas de marihuana y 2 de cocaína, eran de Colombia. Y él estuvo aquí, y él compró a todas las autoridades aquí, particularmente en San Luis Potosí, ¿verdad? Por todas las policías iban al canal, se formaban y les pagaba en dólares, se les daba poquita droga. Ese fenómeno se generalizó en todo el país. Empezaron a dominar, fueron muy cautos, muy inteligentes, empezaron a tomar primero los municipios conurbados de las principales ciudades. Por ejemplo, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, en la Ciudad de México, obviamente el Estado de México, Ciudad de Zahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, desde el bordo de Xochiaca hasta Ecatepec, no entraron al Distrito Federal. San Luis Potosí, pues es bien sabido. Los pollos se entregan al crimen organizado Soledad, no la capital del estado. La entrega Soledad, entregan Salinas y Ciudad Valles. Ciudad Valles siempre fue de otro grupo, allá del Golfo. Y acá sabemos que se posicionó los Zetas. Desde ahí empezaron a gobernar ellos, compraban las policías, ellos manejaban la policía en sí. Eso pasó en Soledad con los pollos de Gallardo. Y después en San Luis Potosí, aquí no sabemos si Marcelo vendió la plaza. Entonces, a partir de ahí, por tanto dinero y con tantos compromisos, es obvio que el narco empieza a dominar a los políticos. Es una simbiosis. A veces yo estimo que en algunos lugares los capos de X región no son más que gerentes de los políticos, que son los verdaderos narcos. Lo estamos viendo en la actualidad con la política del expresidente López Obrador, con esa política de abrazos, no balazos. Les dio carta abierta al narco para que actuara. Y ahí tenemos las consecuencias, las estamos viviendo. Esos campos de concentración, de adiestramiento, como el del Rancho Izaguirre, en Teotihuacán, Jalisco, pues no es una consecuencia de esa política de darles carta abierta y manga ancha a los narcoterroristas. Ahora, acuérdate, yo tengo mucho tiempo diciendo, una cosa es el narcotráfico clásico. Estamos hablando antes de los 80, cártel de Sinaloa, cártel de Michoacán, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo. Eran narcotraficantes. Y los narcos eran los benefactores del pueblo, el pueblo los quería mucho. Arreglaban los caminos, arreglaban las iglesias, ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos, ayudaban a los enfermos. Aquí el problema surge cuando rompen relaciones el cártel del Golfo con los Zetas. Recuerden que Osiel Cárdenas Guillén forma los Zetas con puros egresados suboficiales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, de los GAFES, con Arturo Guzmán de Sena, que es el que forma los primeros Zetas. Eran 11 originalmente y lo fueron 21. Que los verdaderos Zetas son ellos, no más los exmilitares, los de los grupos especiales. Los demás ya no son Zetas. La gente los considera Zetas, pero los Zetas son los exmilitares. Rompen relaciones y el cártel de los Zetas se independiza, pero en un año llegan hasta Colombia, tenían presencia hasta en Colombia, aunque su vida fue muy efímera. El ejército hizo una labor muy eficaz y acabó al grupo de los Zetas, ya no más que eran remanentes. Entonces, yo comento desde hace mucho tiempo de que México vive a base del narcotráfico. No es el petróleo, no es la industria, no es la ganadería, es la agricultura, sí, de monte de amapola. Y acuérdate que en el 82, Miguel Ángel Félix Gallardo, antes la ruta aérea por las Bahamas, de Colombia a Florida, era Carlos Leder, el líder,
el que le manejaba a Pablo Escobar Gaviria, se cae esa ruta y buscan una ruta terrestre, entran por México, Lázaro Cárdenas principalmente en el puerto. No es posible que exista un grupo criminal poderoso tan grande si no lo está protegiendo el gobierno. De otra manera no es creíble. El ejército mexicano, creo que son 240,000 elementos, es capaz de combatir a cualquier grupo. Es el leviatán de la ley, es el fuerte entre los fuertes. Sin embargo, no los ha acabado. Ahora estamos viendo, se buscó todo por la crisis del fentanilo. Fentanilo hay en San Luis Potosí, ¿verdad? Es un pretexto de Estados Unidos para poder presionar a México, ¿verdad? Pero a partir de que quiso Donald Trump imponer los aranceles, que ya están, por cierto, qué casualidad que empiezan a aparecer. Fentanilo no había en México, según López Obrador, y resulta que ya destruyeron no sé cuántos laboratorios, creo que en Guadalajara más de 19 laboratorios de fentanilo. Ahora, con ese campo de exterminio del Rancho Izaguirre, vemos hasta qué grado de violencia y brutalidad es el crimen organizado. A ver, si fue asegurado y hubo detenidos desde noviembre del año pasado y sigue activado, hasta que no van las madres buscadoras y saben que es un campo de exterminio. Chihuahua, no es posible que el gobierno no se dé cuenta. Está permitido todo por el gobierno. Esos crímenes, yo me jacto de ser un especialista en crímenes masivos. Yo he investigado muchos crímenes masivos. No es la excepción el caso de Jalisco. No sé ahí cuántos muertos haya, habrá unos 400 en los últimos años. Pero acuérdate que yo en crímenes masivos me inicié con los narcosatánicos en 1989, que ahí nomás en el rancho Santa Elena encontré 26 cuerpos mutilados y torturados. Yo en mis andanzas, como dicen, ya sabes que tengo el don de la omnipresencia, yo ayer te comentaba que yo conocí al farmero y me entrevisté con él, platicé con él muchas horas. El farmero era el líder de los aztecas, de la línea, de los Arellano Félix, en Tijuana, ¿sí? No, perdón, en El Paso, Texas, en El Paso, Texas. Entonces, yo lo conocí a él, platicábamos mucho tiempo. Yo lo vi en el Centro Nacional de Arraigo, en la Ciudad de México, pero era el único entre 300 internos, el único que estaba encadenado y solo, estaba en solitario. Yo entablé conversaciones con él en los comedores, en los días de visita, y me platicó la historia. A él le achacaban más de 2,000 asesinatos. De hecho, todos los muertos de Chihuahua entre 2007, 8, 9, 10 se los adjudicaban a él, y él se reía. También lo acusaban de haber matado a 3 agentes consulares en Estados Unidos, del consulado de Estados Unidos, a 6 policías federales, a 11 soldados, infinidad. Y él se reía, dice, sí, matado, pero no tantos, ahí, que me hagan una concesión, pero se reía. Entonces, son criminales masivos. Y me acordé que conocí al 3 letras, a Teodoro García Cimental. Lo conocí en el 2010 en el penal de ultra máxima seguridad de Santa Adelaida, Tamaulipas. ¿Por qué te menciono al Teo? Porque él era el patrón de Santiago Mesa López, el pozolero. Yo no investigué ese asunto, pero yo te digo que estos altos personajes del crimen, de la crimen organizado, no son amigos míos, ni son socios, ni trabajé para ellos. De alguna manera la vida nos puso en contactos y yo platico con ellos muchas horas y trato de meterme en su mente criminal, en su mente inteligente, en su mente astuta, en su alma.
para poder comprender y explicar por qué ocurren estas cosas. El Chago disolvió en los últimos años al servicio de Teodoro García Pimentel 300 cuerpos. Y sale a colación, yo te decía el comentario del asunto de Daniela Martel, que la fiscalía hablaba de que había sido disuelta en ácido. Yo si era posible, que yo tenía mis dudas, y te voy a decir por qué tenía mis dudas. Primero, yo te dije que más que ácido clorhídrico, sulfúrico y otro tipo de ácidos, se utiliza un álcali, que es la sosa cáustica. Pero te decía también que la sosa cáustica hay que disolverla un porcentaje en agua y subirla a 210 grados Celsius. Se mezcla y entonces ya se mete el cuerpo. Bueno, yo pienso que es mucha carga política el aceptar aquí en México y en todos los países del mundo la violencia de género, un feminicidio. Eso deteriora mucho la imagen del gobierno, aunque me parecen poco inteligentes, porque le daría más tranquilidad a la ciudadanía de decir, sí, fue un feminicidio y aquí están las pruebas, aquí está el detenido, el responsable, lo vamos a sancionar. Pero yo no sé por qué no tan solo eso no resuelve nada. Yo te lo juro y te lo he demostrado, Juan Pablo, que yo solo, y no tengo acceso ni a los testigos, ni a los expedientes, ni me dan dinero, pero yo tengo la capacidad de operatividad de investigación, tengo las relaciones necesarias para poder investigar, ahora dicen que si tengo una esferita de cristal, pues más poderoso, tengo una computadora con 100,000 seguidores. Y muchas veces de esa gente me pide ayuda y me da información clasificada que no la hace llegar al C4 de la policía. Entonces, para mí, de vuelta, es un crimen de Estado el asunto de Daniela Martel. Al gobierno no le interesa resolver los casos, definitivamente. Sé que me expongo a insultos, a menosprecios, no me importa, porque la verdad no es bonita. Es más bonita la mentira para la gente. Cuando yo dije que estaba de por medio el narcomenudeo, las personalidades farmacodependientes, todo el mundo me insultó, eso no fue conmigo. Pero era la realidad. Y si voy a hablar yo, voy a hablar con la verdad. La fiscalía se había abstenido. Cuando yo abrí el tabú de hablar de narcotráfico, de narcomenudistas y de farmacodependientes deliciosos, ya la fiscalía dijo que era el narcotráfico. Pero tampoco es el narcotráfico. Una persona que vende 200 pesos de cristal en un día y se gana 50 no puede ser narcotraficante, ni es un objetivo para los narcotraficantes. No lo lesionen nada. No sé, le juegan al olvido, prefieren hacer fiestas, el pollo, cuando si creen que la justicia es cara, la injusticia les va a costar más. La mayoría son sociópatas, más que psicópatas. Te voy a decir la diferencia. Un psicópata lleva en su esencia, en su ser, en su cerebro, en sus genes, la maldad. Y no es la maldad, es la ausencia de sentimientos, la ausencia de empatía. No sienten miedo, no sienten remordimiento, no sienten lástima, no sienten tristeza, no se deprimen. Pero ante la sociedad son gente muy bien parecida, de mucha presencia, muy aseados, muy poco para hablar y de una personalidad cautivadora. Pero ocultan todo su sadismo, toda su maldad. Pero ese es un psicópata, nace. Habemos muchos psicópatas que no necesariamente son asesinos. Son esa gente que anda trabajando de más y anda para arriba y hiperactiva. También son psicópatas, pero no canalizan hacia el crimen todas sus energías, ni su inteligencia, ni su astucia. El sociópata es una persona que nace normal. La criminalidad, su personalidad criminal, es forjada por el medio ambiente y sus experiencias. Son niños maltratados, violados, abandonados, dejados, huérfanos. Gente minusválida, que le falta un ojo, que le falta una pierna, contrahecho probado. Entonces traen un resentimiento con la sociedad, traen mucho odio en contra de la sociedad y se vengan en la demás gente, haciéndola sufrir. Es eso. Entonces yo pienso que dentro de los criminales masivos,
muchos son más sociópatas que psicópatas. Hay otra cuestión, la cuestión religiosa. Muchos son adoradores del diablo, acuérdate. Otros son adoradores de la Santísima Muerte. No es ningún delito. En todo el mundo y en México tenemos libertad de culto. Si yo quiero, si mi Dios es la muerte, pues es la muerte y nadie me lo puede impedir, ni eso es un delito. Palo mayombe, vudú. Bueno, el problema es que esas religiones afroantillanas trabajan a veces con lo que ellos llaman un rehén judío. ¿Qué es un rehén judío? Es sacrificios humanos. ¿Sí? En el palo mayombe, el que yo conozco, yo lo he estudiado, no soy palo mayombe, yo soy collares que parecen palo mayombe, que los uso porque me gustan las cuentas. No, yo soy católico. Vamos a checar las decisiones políticas fuertes de nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, del presidente de la República, y vamos a compararlas con las lecciones del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Yo creo que todos se basan sus acciones fuertes en el príncipe. Los medios no importan, los fines son los que cuentan. Se puede resumir. Dice Nietzsche que cuando vayas a tomar represalia contra un enemigo o un contrincante, un adversario, hazle daño, que no se reponga, para que no se vengue y que no se venga la familia. ¿Qué está diciendo? Que asesines a tu adversario, asesines a toda la familia para que no tengas represalias. Chécale cómo están las cosas en México ahorita. Yo pienso que todos están adoctrinados o indoctrinados o leen mucho el príncipe, se los meten mucho en la cabeza o lo estudian mucho. Yo lo leo también para poder entender la criminalidad. No entiendo por qué niegan las cosas tan fácil como decir la verdad. Recordemos que en el trienio de Ricardo Gallardo Cardona en Soledad Gutiérrez se encontraron a confusas en Armadillo de los Infantes en un rancho que era propiedad de Chuy Maldonado, que era director de Policía y Tránsito. Se encontraron 8 cuerpos y hay más narcofosas. Entonces, que no me diga que no hay narcofosas. Y hay en Salinas, y hay en Ciudad Valles, y hay en la capital. Nada más que no las quieren buscar, no las quieren encontrar. Recuerda también de las desapariciones forzadas. Acuérdate que escribimos un reportaje que hay que rescatarlos del panel de la muerte, que hay un comandante Iván, era el que la manejaba, y yo tengo, si mal no recuerdo, más de 200 desapariciones de pandilleros que no se quisieron alinear y nunca aparecieron, ni aparecieron sus cuerpos, porque estaba de modo la cocina, los cocinaban. No se infiltraron, manejaban todos los jefes de los Zetas, manejaban las patrullas, ¿verdad? Entonces, claro que es un factor determinante político para que los Gallardo hayan llegado a la presidencia, y luego a la presidencia, y luego a la gobernatura. Claro que hay un poder fáctico del crimen organizado, y eso se llama narcoestado. Yo sé que los Zetas enviaron los primeros 60 millones de pesos para la primera campaña de Ricardo Gallardo Juárez. Eso yo lo tengo bien sabido. A ver, ha habido crímenes masivos aquí en San Luis y no nos hagamos pendejos. Acuérdate, 2007 hubo 50 decapitados en un día en la capital potosina. De eso ya nadie se acuerda. Nunca se solucionó. En el motín de la Pila, 130 asesinados. Y nadie se dio cuenta. 130. Las autoridades entregaron las llaves de las secciones y de las celdas. ¿Sí? Después, en un antro que fue del crimen organizado, en el Bacará. Ahí, si no mal recuerdo, a mí me informaron de que hubo 50 ejecuciones, prostitutas y homosexuales de valles de la zona media. ¿Sí? Recuerden que también aquí hubo un tiempo en que mataron a todos los payasitos de los cruceros y a los vendedores de mesas de cedro, todos michoacanos, porque decían que eran orejas, eran halcones de la familia michoacana, y a todos los desaparecieron. Y de eso nadie habla, de todas esas desapariciones. San Luis no es la excepción, es un paraíso. Estamos viendo que ahorita hay, no sé, yo contabilizo 5 o 6 asesinatos con violencia diariamente, Chihuahua. La policía, nada. Ni la policía con ese, nada. Ni las guardias civiles ni la Guardia Nacional, nada. Nadie hace nada.
Los que yo tenga no es uno. Las demás son células criminales. O dos, ya sabemos cuáles son. No hay ni en todo el México. A ver, en México tenemos bien poquitos, nomás está Sinaloa, Guadalajara, que es Menchu, a ver, familia michoacana, los templarios, el Golfo, Juárez y Tijuana. Son 10. Bueno, ¿dónde sacar los demás? Aquí en San Luis no hay presencia de las 4 letras y de las 3 letras. No hay más, los demás hay una especie de mercado libre. Falta de inteligencia, porque el sol no se oculta con un dedo. Y si San Luis es violento y se ha superado el crimen, pues lo debe reconocer y vamos a actuar. Pero el primer factor para resolver un problema es reconocerlo. Y si él dice que no hay fosas y que no hay asesinatos y que no hay feminicidios, está ignorando el problema y se le va a hacer una bola de nieve. Es obvio que el crimen organizado trabaja en San Luis Potosí porque el gobernador lo permite. Es obvio. Yo quiero que me justifique tantas entradas de dinero. Está lavando dinero con sus espectáculos, con su arena, con sus despensas. Está lavando dinero. No hay otra explicación. ¿Por qué dice yo no robo? Pues no, pero está lavando dinero al crimen organizado, cabrón. Te entrego 1,000 millones y tú me los devuelves gastados. Me devuelves 700 millones y gástate 300. ¿Sí? Yo los empleo regalé tal, traje a tales artistas, no los pagué del erario. Entonces el dinero, ¿de dónde viene? Estoy lavando dinero.